Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otras vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo, los que hoy tienen una variante interesantísima. No olvidemos, ya que transmitimos desde la República Bolivariana de Venezuela, que fue Venezuela la creadora de la OPEP, cosa que no nos van a perdonar nunca, pero fue la que volcó el negocio del petróleo en manos de las transnacionales hacia las manos de los productores. Por primera vez se logró una actitud de conjunto. Luego se las encargaron de fisurar esto y los grandes productores de petróleo, entiéndase Arabia Saudita y otros, también necesitan protección en esta fluida situación en el Medio Oriente. Obama incluso ha ofendido a la Casa Real de Arabia Saudita, dijo que eran poco confiables y ahora está tratando de hacer control de daño. De ahí que, previendo los tiempos que vienen, se ha mandado un interesante viaje desde Washington hacia Riad, la capital de Arabia Saudita. Y no olvidemos que Arabia Saudita es algo más que un reino de multimillonarios jeques del petróleo, es desde el punto de vista de la religión musulmana, la responsable es de la Meca y Medina, los dos lugares del culto musulmán más sagrados, después del monte del templo en Jerusalén. Y esto, desde luego, tiene importancia más allá de lo comercial y de lo geopolítico, porque además Arabia Saudita es un gran comprador de armamento en un momento tan difícil, y si bien ha diversificado, ha invertido muchísimo, por ejemplo, en aviones y otros tipos de materiales de Estados Unidos. Obama tiene que hacer control de daños porque ofendió a la Casa Real de Arabia Saudita. Y llega con esa intención, apagar el fuego. Pero por lo demás, hay varias lecturas detrás de esto. Porque, bueno, llega el Fuerza Aérea 0001, es recibido como corresponde con el protocolo para un jefe de Estado que ha ofendido a la Casa Real, pero que viene a hacer control de daños también, y que depende del control del petróleo, entre otras cosas, como cualquier otro. Los saudíes le han hecho un desaire a Obama durante su llegada a Riad en medio de crecientes tensiones, y verán por qué. Cuando Obama aterrizó en Riad, poco después de la 1, pasado meridiano, hubo besos, nada, con el rey, nada, como fuera siempre antes. Bajó los 28 pasos atléticamente como siempre y en su estilo, pero no lo estaba esperando la máxima autoridad como en otras veces, ¿no? Lo que fue a esperarlo al pie del avión fue un gobernador, un nivel secundario para lo que representa Obama. Y como ven, poca gente. Llega a Riad, algo muy distinto a lo visto en otras oportunidades, cuando el rey Salmán fue mostrado en televisión estatal, dando la bienvenida a líderes de otras naciones del Golfo, apenas hace un día en esta plataforma, pero no vino a recibir a Obama. Los usuarios de las redes sociales rápidamente denominaron a la recepción, que no fue transmitida en vivo, ni siquiera fue transmitida en vivo por la televisión estatal, como un desaire y un signo de la relación largamente lubricada por los barriles de petróleo que ahora enfrenta profundos cuestionamientos de parte y parte. A pesar de la frialdad de la recepción, sin embargo, se creen que los dos países no están al final de una relación amorosa, sino que son vistos como un matrimonio que no es feliz, pero para bien o para mal, tienen que bailar pegado. A pesar de esas diferencias, Arabia Saudita y Estados Unidos no se están divorciando, dice Bruce Riddle, director del proyecto de inteligencia del Instituto Brookings y ex oficial de la CIA. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. Tuvo que ir al Palacio Obama para ser recibido por el monarca. El asunto es difícil de abordar. Los saudíes tienen poca confianza en el compromiso de Obama en su seguridad y temen que esté cambiando las atenciones de Estados Unidos hacia el rival Irán.
Obama finalmente es recibido en Palacio. Ahora, ¿por qué la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita está en su peor momento? Una alianza de más de 70 años entre Washington y Riad atraviesa, de eso es cierto, los peores momentos. Mucha tensión en la relación, ciertos periodos complicados en el pasado y ciertamente en este momento uno de los más difíciles. Lo dijo a la BBC Kenneth Pollack, experto en el Medio Oriente. ¿Por qué Occidente no critica con contundencia a Arabia Saudita? La lista de desacuerdos se han acumulado durante varios años, pero se ha agravado en las últimas semanas tras la publicación de una entrevista en The Atlantic en la que Obama calificó a los países del Golfo como alguien poco confiable y dijo que los sauditas deben acostumbrarse a compartir Medio Oriente con Irán. Eso sí fue meter el dedo en la llaga por parte de Obama y se lo han cobrado, ¿no? Por si fuera poco, el Senado estadounidense comenzó a discutir un proyecto que permitirá a los ciudadanos estadounidenses demandar al gobierno de Arabia Saudita por los ataques del 11 de septiembre del 2001 sobre la base de que el hecho de que la mayoría de los terroristas eran ciudadanos sauditas. Bueno, Obama finalmente se reunió con el rey Salmán, como lo estamos viendo. Thank you, Mr. President, and feeling is mutual between us and the American people. Obama llega a dialogar con el mayor exportador de petróleo del mundo por cuarta y probablemente última vez como presidente, con la esperanza de tranquilizar a este aliado del Golfo y sobre darle seguridad es el compromiso de Washington con su seguridad. Obama se reúne con el rey Salmán al inicio de su visita a Arabia Saudita y en esta entrevista el mandatario calificó a algunos aliados de Oriente Medio y de Europa de oportunistas por presionar a Estados Unidos para que se implicara en complicados conflictos que tienen poco que ver con sus intereses y sin ponerlos a ellos de su parte. Las otras grandes presencias es que los árabes del Golfo Pérsico y Estados Unidos acuerdan unirse en las actividades en el mar contra los últimos movimientos de Irán. Secretario de Defensa Ash Carter aquí, junto con el segundo de la corona, el príncipe y ministro de Defensa Mohammed bin Salman, y además, junto con Salman, la gente del Consejo del Golfo era noticia. Aquí en Riyadh, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Ash Carter, que estaba bien resfriado, dice: estamos trabajando en conjunto para desarrollar modelos para la arquitectura regional de defensa contra misiles balísticos, una arquitectura regional de defensa de misiles balísticos y también colaborar con casi 40 ejercicios conjuntos desde Camp David en la práctica de defensa integrada. Hemos hecho grandes progresos en la prestación de los países del Golfo Pérsico con equipo de defensa crítica, más de 33.000 millones de dólares desde el pasado mes de mayo, que incluye 66.000 municiones guiadas de precisión, hablan de misiles, para apoyar la necesidad de operaciones de los países del Golfo Pérsico, tales como la campaña contra el Estado Islámico. El general Abdulaziz Zayani, secretario general, dice: la cooperación en el campo de los misiles de defensa aérea a través de la contribución de los Estados Unidos en la construcción de las capacidades de los países del Golfo a fin de hacer frente a estas amenazas parece ir por buen camino. Y luego agregó: además, la lucha contra las actividades marítimas ilegales de Irán a través de la realización de patrullas conjuntas para detener cualquier envío de armas iraníes que pudieran llegar a Yemen. En suma, esta cumbre de Estados Unidos y los países del Golfo se centran en la lucha contra el Estado Islámico. Y Ash Carter exhortó a las naciones del Golfo a involucrarse más en ayudar al gobierno iraquí en su lucha contra el grupo militante del Estado Islámico. Mientras tanto, en el Cairo, secretario de Estado John Kerry era recibido por su contraparte Sameh Shoukry. Kerry llega a Egipto para tratar los conflictos en el Oriente Medio. Secretario de Estado John Kerry llegó este miércoles al Cairo para tratar con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi los conflictos del Oriente Medio y fortalecer lazos bilaterales. No hubo mucho video, utilizaron fotos para la prensa.
Durante su breve visita a Egipto, a unas pocas horas de duración, Kerry también se entrevistará con su homólogo Sameh Shoukry, según el Ministerio Egipcio de Relaciones Exteriores. El jefe de la diplomacia estadounidense estuvo en Egipto el pasado agosto cuando dio su apoyo a la relación bilateral en este país en su lucha contra el terrorismo, pero pidió que se respeten los derechos humanos. Siguieron mostrando fotos, no permitieron videos. Mientras tanto, en Jerusalén, el segundo comandante de las Fuerzas Armadas de Israel, el mayor general Yair Golan, hacía frente a la situación y decía: Egipto lucha contra el Estado Islámico en la península de Sinaí. Jordán está aterrorizado por la presencia del Estado Islámico en ciudades y pueblos de Jordania. Tratamos de trabajar con ellos con el fin de contribuir en algo a su seguridad, sobre todo ofreciendo nuestra inteligencia. Y ustedes conocen que si bien la lucha es contra todo tipo de insurgencia, la inteligencia es el elemento más importante de todo el sistema. Mainly by providing our intelligence. Mi impresión es que Jordán está estable y creo que los jordanos entienden sus retos y ellos entienden qué tienen que hacer y trabajan duro con el fin de hacerlo realidad. Estoy muy optimista sobre el futuro de Egipto, pero creo que vamos a experimentar una crisis a lo largo del camino. En suma, Israel comparte inteligencia militar con Jordania y Egipto para combatir al Estado Islámico. Y este importante general del ejército israelí afirmó este miércoles que el Estado judío proveerá información e inteligencia a los gobiernos de Jordania y Egipto para contribuir a la lucha contra el Estado Islámico, y lo reiteró. Egipto firmó un acuerdo de paz con Israel allá en 1979, seguido por Jordania en 1994, y ambos estados son los únicos países árabes que firmaron acuerdos y tratados con Israel. El general Yair Golan, vicecomandante de las Fuerzas Armadas de Israel, informaba este miércoles, como estamos viendo, que ambos países se encontraban trabajando con Israel para intentar combatir al Estado Islámico. Egipto está luchando contra el Estado Islámico en la península del Sinaí. Jordania está aterrada con la presencia del ISIS en sus ciudades. Nosotros intentamos trabajar junto a ellos para contribuir a la seguridad de ellos y de la zona. Golan afirmó al cerrar la rueda de prensa extranjera en Jerusalén que la ayuda se centra más que nada a través del ofrecimiento de inteligencia militar. En París, el canciller Jean-Marc Ayrault decía: traje la perspectiva de convocar al grupo de contacto cuando estaba en Moscú y declaré que Francia está dispuesta para una reunión del grupo de contacto a nivel ministerial si es necesario. Es un tema que será discutido en los próximos días en Hannover. Como saben, el presidente francés irá a Hannover con motivo de la visita del presidente Obama, y habrá una reunión con Alemania, por supuesto. Gran Bretaña, Italia y Siria serán discutidos también, por supuesto. En suma, detrás de esto está que Hollande, Obama, Merkel, Cameron y Renzi se reunirán el lunes en Hannover. Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, luego de su viaje al Medio Oriente. Moscú. La ayuda militar para evitar la desintegración de Siria está en la agenda de esta visita. Apoyo ruso a Damasco permite evitar la desintegración de Siria, es la tesis. Y Vladimir Putin dice: el apoyo de Rusia a Siria y a su gobierno legal ayudó a evitar la desintegración del Estado y el Estado mismo, y se pudo salvar las instituciones del poder para evitar la muerte en masa de civiles. En conjunto con la asistencia de la Fuerza Aérea de Rusia, las tropas sirias liberaron a más de 400 pueblos y ciudades. Se eliminó a miles de terroristas, incluidos los bandidos que vinieron de Rusia y otros, como los de las comunidades de estados independientes. El estilo de Putin y el estilo de Lavrov, cuando esperan traducción, es hacer la pausa correspondiente para apoyar al traductor, ¿no? Veíamos las hermosas murallas del Kremlin y aquí
En Ginebra, Suiza, las cosas están muy fluidas. Vocero del Consejo Nacional Kurdo, Abdul Hakim Bashar, dice: cuando hay una Asamblea Nacional que se traduce en una coalición, tenemos que empujar hacia arriba y trabajar por un sistema federal. Pero lo que se anuncia ahora no es compatible con la voluntad del pueblo sirio y contradice la voluntad de la comunidad internacional. Fue un acto individual y era un riesgo político que podría convertir el sentimiento nacional contra la causa kurda. El régimen siempre ha acusado a los kurdos de ser separatistas y esta decisión individual refuerza esa idea. ¿Recuerdan cuántas veces le dijimos los kurdos son grandes guerreros, pero siempre hay quien los arma y los lleva para su lado? Acá están marcando su propio territorio. Abdul Hakim Bashar dice: nosotros, como el Consejo Nacional Kurdo, representa a la mayoría de la población kurda en Siria, pero no pretendemos que representemos a todos los kurdos. Hay otras partes, hay divisiones desde la plataforma. Hago un llamado a la PID, principal partido kurdo sirio, a desvincularse del régimen y unirse a la revolución siria. ¿Qué hay detrás de esto? El Consejo Nacional Kurdo participará en la creación de la Constitución siria. Tratan de desmantelar Siria como sea, ¿no? El Consejo Nacional Kurdo, que forma parte del opositor Alto Comité de Negociaciones, planea participar activamente en la elaboración de una nueva constitución para Siria, declaró Sputnik, un representante del Consejo, Hakim Bashar. Ginebra, Suiza, Naciones Unidas. Jefe negociador sirio, Bashar Hafvari. El jefe negociador sirio, Bashar Hafvari, si salen las conversaciones no van a perder nada, porque para empezar, no representan al pueblo sirio. Muy por el contrario, pueden estar tomando distancia, y eso es un obstáculo importante, lo que nos permite llegar a una solución, debido a que estos son una mezcla de extremistas, terroristas y mercenarios al servicio de la familia Saud. Lanzó durísimo. By leaving, they may be taking away a major obstacle, and that will allow us to reach a solution. Romper la tregua atacando a las fuerzas del ejército y el bombardeo de ciudades. Esto fue llamado por alguien que se supone que en Ginebra está para trabajar por una solución política pacífica. Él no era el único en hacer tales declaraciones. Se le unió el jefe adjunto de la coalición y otro nombre que usted ha mencionado y que es el jefe de la delegación negociadora. Los tres de ellos llamaron a romper la tregua y atacar al ejército y atacar ciudades. لم يكن الوحيد الذي تحدث في هذا الاتجاه بل شاركه نائب رئيس الائتلاف. Y luego dijo: dimos al señor Ramsey una lista completa de ciudades y pueblos a los que hemos permitido que le llegara la ayuda humanitaria conjunta, es decir, la cooperación de la Cruz Roja, las Naciones Unidas y la Media Luna Roja Siria Árabe. El gobierno sirio critica a la oposición que niega el boicot de las consultas de paz. La oposición siria aseguró hoy que continúa en las negociaciones de paz que auspicia la ONU y negó que las esté boicoteando, mientras que el gobierno de Damasco mostró menosprecio por sus interlocutores al opinar que no se pierde nada si ellos abandonan las discusiones. En la víspera, la oposición utilizó fórmulas ambiguas para explicar que suspendía su participación en las conversaciones de paz hasta que observara mejoras de seguridad y humanitarias dentro del país y mediante medidas que corresponden tomar al gobierno. Mientras el jefe del grupo opositor, Riyad Hijab, declaraba: estamos fuera de las negociaciones, otros líderes de la oposición matizaban la decisión indicando que aplazaban su participación formal. Afganistán, Kabul, 28 muertos, 320 heridos. La situación se complica, dice. Mahmoud Usman dice: fue una explosión de gran alcance y todas las tiendas fueron dañadas. Muchas personas que trabajaban en la zona, incluyendo los conductores y los trabajadores, fueron asesinados o heridos por la explosión.
Luego, otro residente, Mohamed Zouabi, dice: pedimos al gobierno garantizar la seguridad en todo el país. Cuando hay inseguridad y hay lucha, no podemos continuar ni con nuestra educación y ni siquiera podemos trabajar. Aumenta el número de muertos en el ataque terrorista en Kabul. El número de fallecidos por el ataque suicida en la capital ascendió a 64 y otros 347 resultaron heridos de mayor gravedad. Así lo informó el miércoles el portavoz del Ministerio del Interior, Sadiq Seddiqui, a través de Twitter. Lamentamos anunciar que 64 afganos inocentes fueron asesinados y 347 más heridos en el ataque terrorista en Kabul. Residentes de Kabul vuelven al trabajo un día después del ataque talibán, que mató como mínimo a 64 personas, pero se teme que en el número de heridos vayan a haber muchas más bajas. El presidente Ashraf Ghani condenó el asalto en los términos más fuertes posibles en un comunicado del Palacio Presidencial. Una explosión de gran alcance y todas las tiendas fueron dañadas. Muchas personas que trabajaban en la zona, incluyendo conductores y obreros, fueron muertos y heridos por la explosión. Pedimos al gobierno garantizar la seguridad en todo el país. La insurgencia dirigida por los talibanes de Afganistán ha cobrado fuerza desde la retirada de la mayoría de las tropas de combate internacionales, hecho que ocurrió en 2014. Y también el grupo islamista se cree más fuerza, ya que en cualquier momento puede ser expulsado por las propias fuerzas respaldadas por Estados Unidos. En 2001, el jefe de la policía, Abdul Rahman Rahimi, dijo a los civiles que miembros de las fuerzas de seguridad afganas estaban entre los muertos y entre los heridos en la explosión de la mañana. पुलिस वर्कर की प्रोटेक्शन पे थी, उनके ऊपर अटैक किया गया। उसमें हमारे 3 सिपाही शहीद हुए। दूसरे इस एरिया में हमारी पुलिस की मोबाइल गश्त के ऊपर थी, जिसमें 4 कांस्टेबल थे, उनके ऊपर भी अटैक किया गया। El subinspector general de la policía, Ferzos Jah, dijo: el primer incidente de la policía desplegada para la protección de los trabajadores estaban llevando nada menos que la ayuda médica, la vacunación contra el polio. 3 de nuestros policías fueron mártires en el incidente. Y en el segundo incidente aquí, nuestro automóvil de la policía y las patrullas que llevaban 4 policías también fueron atacados y los 4 policías resultaron muertos. Pero lo más grave es que atacaron a los equipos que vacunaban contra la poliomielitis en Pakistán y de ellos hay 7 muertos. Al menos 7 policías que protegían al equipo de vacunación contra la poliomielitis. 100 años de la escuadrilla Lafayette. Esta fue una escuadrilla de románticos. Los nuevos aviones rinden homenaje. Los Mirage 2000 y los Rafale, pasando sobre el documento que recuerda a esta escuadrilla de pilotos románticos estadounidenses que fueron a pelear por Francia en la Primera Guerra en aviones biplanos de cabina descubierta. A la memoria de los héroes de la escuadrilla Lafayette, muertos por la defensa del derecho de la Francia y de la libertad. De hecho, esas alas se parecen mucho al brevet estadounidense, ¿no? Fueron pilotos estadounidenses que fueron a volar, crearon una escuadrilla, vean la precisión justo sobre el arco, ¿no? En el eje, en el pasaje de los modernos aviones que hacen homenaje a aquellos pilotos que volaron biplanos de tela de cabina abierta en la Primera Guerra, en apoyo de Francia cuando Estados Unidos ni siquiera estaba todavía en guerra contra Alemania. Y este es el monumento a la memoria, 100 años de la escuadrilla Lafayette. Jean-Marc Todeschini, ministro de Defensa para los Veteranos y el Recuerdo. La France et les États-Unis d'Amérique. Estamos aquí reunidos porque hace más de 100 años Francia y los Estados Unidos de América se levantaron contra los enemigos del mundo libre. Un siglo más tarde, los conflictos han cambiado y también lo han hecho las caras de nuestros enemigos, pero seguimos defendiendo los mismos valores, los derechos y la democracia. Americanos y franceses juntos rindieron homenaje a los hombres que en 1916 crearon la escuadrilla Lafayette. La memoria de la escuadrilla no es muy conocida entre nuestros conciudadanos, pero sin embargo fue decisiva en los Estados Unidos para que estos entraran en la Primera Guerra Mundial. Secretario de los Estados Unidos de la Fuerza Aérea, Deborah Lee James,
Vean, este es un Stearman del modelo de la Primera Guerra Mundial, cabina abierta, forrado en tela, motor radial, sobrevoló la zona recordando a los pilotos de la escuadrilla Lafayette, aquellos jóvenes que sin estar Estados Unidos en guerra todavía en Europa, fueron a pelear por Francia en la guerra aérea. Perhaps Washington knew then what we all know today. Tal vez George Washington sabía entonces lo que todos conocemos hoy en día, y es que Francia siempre será aliado de Estados Unidos y Estados Unidos se mantendrá siempre con Francia. Washington y Lafayette, ambos valores contenidos que compartimos hoy en día, valores adoptados en el lema nacional francés: libertad, igualdad, fraternidad. Valores que valientes del aire de los Estados Unidos y franceses fueron inspirados por ellos a volar en los cielos sobre Irak, en Siria, con los mismos valores que los hombres consagrados por este memorial de la Primera Guerra Mundial. Francia y Estados Unidos conmemoran los 100 años de la escuadrilla Lafayette. La escuadrilla Lafayette, para los muy jóvenes o los que no son aficionados a los temas de aviación, fue una escuadrilla formada por voluntarios pilotos de combate estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. Se reunieron acá en Mars-la-Coquette, nada menos que en el mar, ¿no?, para conmemorar el centenario de la escuadrilla Lafayette, y aquí una delegación de la aviación estadounidense. Bandas militares, ceremonias, himno francés y estadounidense, con una variedad de aeroplanos nuevos y viejos volando por encima en la memoria ciertamente algo para los románticos partidarios de la buena historia de la época romántica de la aviación, ¿no? Cuando se volaba en aviones de tela, con aquellos armazones forrados de tela, cabina abierta, con la bufanda de seda al cuello. Y este es el memorial de la escuadrilla Lafayette. Jóvenes estadounidenses que se fueron a Europa cuando Estados Unidos todavía no estaba en guerra con los aliados tradicionales de Europa y a favor de Francia, y dieron su vida volando para Francia en aquellos aviones del momento. Una nota de profundo heroísmo y de gran romanticismo, ¿no?, y de amor al vuelo. Pero eso es historia hoy, 100 años ya, son recordados de manera solemne, porque al fin y al cabo después vino la Segunda Guerra y vino todo lo demás, y estaban más o menos en el mismo curso de acción, ¿no? Eran épocas románticas. Hoy en día las guerras no tienen mucho de romántico. Breve corte. Mientras tanto les digo que en los monitores de los servicios que tenemos no hay nada que supere lo que les hemos mostrado. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato y lo comentaría para ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hay una fluida situación en las movidas de Moscú que ciertamente recuerdan los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Y ha cambiado el área de influencia, naturalmente, pero las jugadas no son menos intensas porque además el potencial destructivo es una locura de guerra que nadie puede ni siquiera imaginar, nadie quiere ni pensar en ella, pero se juegan pulseadas en áreas de influencia, ¿no? Y Moscú, naturalmente, ha hecho ahora otra de sus muy brillantes jugadas diplomáticas de parte de Vladimir Putin y su gobierno. No hay que olvidar que en la época de la Guerra Fría, la Unión Soviética llegaba hasta aquí, ¿eh? Vean ahora dónde llega Europa, ¿no? La Unión Soviética llegaba hasta aquí, hasta la mitad de Berlín. Berlín dividido, recuerden. Inolvidable cruzar en esa época el Charlie Checkpoint, como nos tocó hacerlo 2 veces. Pero había que ir al Berlín Oriental para poder ver en el Museo Pergamon, habiendo estado en el frente de guerra en Irak, las ruinas de Irak, lo mejor de aquellos templos se los habían llevado
en tiempos muy pretéritos, los colonialistas culturales, y estaban en el Museo Pergamón en Berlín Oriental. Cruzar aquello era como vivir una película de James Bond, pero se podía ir y venir con ciertas garantías si se negociaba antes, ¿no? Bueno, les decía que en Berlín... Bueno, ojo, acá tengo algo de muy última hora, pensé que no lo llegábamos a insertar. Estamos en la estación de trenes de Montparnasse en París. Y esto es muy importante porque hay un simulacro de los comandos para hacer frente a cualquier eventualidad y que no los agarren como pasó semanas atrás con el tremendo drama de aquella discoteca que hicieron volar y con numerosas bajas. Estas son las tropas de acciones especiales ensayando en condiciones realistas lo que tiene que ir en cualquier estación de trenes o en cualquier situación de toma de rehenes. Parece que nadie quiere pasar por la dura experiencia de aquella oportunidad, ¿no? Y estamos en París, por supuesto, en Montparnasse, y el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, supervisa personalmente el ejercicio, que se supone se trata de una toma de rehenes en la estación de ferrocarril. Francia lleva a cabo importantes ejercicios antiterroristas en esta estación de trenes. Los representantes de los 3 poderes policiales especiales franceses llevaron a cabo esta operación durante la noche, como les dije, en la legendaria estación de Montparnasse, que fue cerrada al público, que normalmente se une a las ciudades francesas de París, incluyendo Nantes, Bordeaux y Toulouse. La operación se llevó a cabo un día después que el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, anunció que frente a los ataques a gran escala en las diferentes ramas de la policía francesa deben trabajar más estrechamente, y aquí lo vemos supervisando, ¿no? Dentro de los transportes son vistos como objetivos para referirse a los atentados de Bruselas del 22 de marzo, y París fue blanco, como ustedes recuerdan, en los disparos a Charlie Hebdo en enero de 2015 y coordinados ataques armados con bombas en los bares de la ciudad y en la sala de conciertos en noviembre. El ensayo fue lo más realista posible y con un tren de verdad estacionado allí. Las autoridades han mantenido el más alto nivel de alerta contra el terrorismo en la capital francesa y los soldados se ven regularmente, las fuerzas especiales, patrullando las calles, no solo la policía. De manera que nadie espera que los vuelvan a encontrar con la desagradabilísima y dramática sorpresa de lo que pasó en aquella tristemente célebre discoteca ahora, ¿no? O en los ataques a Le Canard Enchaîné. Usan robots controlados en forma remota, que incluso suben o bajan escaleras, con cámaras para visualizar la situación. Y también, vean esto, usan drones con sus respectivas cámaras, por supuesto, a control remoto, y los hacen volar dentro de las grandes naves de la estación para hacer un reconocimiento en tiempo real de cómo está la situación en un lugar en que hubiera eventual combate o toma de rehenes. No se ha escatimado ningún recurso y, por supuesto, hay que recuperar prestigio después de aquel papelonazo. El secretario general de la OTAN está en Bruselas, Jens Stoltenberg, y dice: NATO allies made clear that they stand firm in their support. Mensaje para Moscú, ¿eh? Los aliados de la OTAN dejaron claro que se mantienen firmes en su apoyo a la soberanía de Ucrania y la integridad territorial. A los aliados no reconocen la anexión ilegal rusa de Crimea. Hacemos hincapié en que su aumento de alto el fuego y violación en el este de Ucrania
en los últimos días es muy preocupante, al igual que los incidentes recientes de orientación hacia los observadores de la OSCE. Mr. Secretary General, could you please comment A una pregunta que fue al grano, dijo: than you planned before? Why? NATO and Russia have profound and persistent La disagreements. OTAN y Rusia tienen desacuerdos profundos y persistentes. La reunión de hoy no cambia eso. Los aliados de la OTAN se mantienen firmes. No puede haber un retorno a la cooperación práctica hasta que Rusia vuelva al respeto del derecho internacional. Pero vamos a mantener la posibilidad de una comunicación abierta. But we will keep channels of communication open. Por supuesto, ¿quién quiere una confrontación con Rusia? Si puede evitarla. A otra pregunta. During the meeting, it was reconfirmed that we disagree. Durante la reunión se reconfirmó que no estamos de acuerdo, tanto en lo que respecta a los hechos, las narrativas y las responsabilidades de la crisis en los alrededores de Ucrania. Y muchos aliados también han transmitido un mensaje muy fuerte de que no estamos de acuerdo en que Rusia trató de presentar esto como una guerra civil. Sin embargo, estamos de acuerdo en la importancia de la plena y rápida aplicación de los acuerdos de Minsk, es decir, respetar el alto el fuego, retirar las armas pesadas y también el acceso del ciclo completo de los observadores internacionales para supervisar la situación sobre el terreno. Access for the international monitors to monitor the situation on the ground. Esto parece un discursito de la Guerra Fría, ¿no? Pero está bastante mejor que entonces. The NATO-Russia Council was never El suspended. Consejo Rusia-OTAN nunca fue suspendido, por lo que espero que nos vamos a encontrar de nuevo. Nosotros no decidimos en un horario para la próxima reunión, pero ya que nunca se suspende el Consejo, espero que nos encontraremos de nuevo. What can be answer of NATO of response if it will be more incidents like recently? We have suspended practical cooperation. Hemos suspendido la cooperación práctica entre la OTAN y Rusia, pero decidimos que vamos a seguir con la oportunidad para el diálogo político abierto, y eso es exactamente lo que hemos demostrado hoy, que somos capaces de sentarnos vis a vis, conversar y hacer intercambios, y debido a que hay desacuerdo y a causa de nuestras dificultades, creo que es aún más importante que se sienten en las reuniones como la reunión que tuvimos hoy en el Consejo OTAN-Rusia. The meeting we had today in the NATO-Russia Council. Thank you very much. Bueno, y hablando del diálogo con Rusia, en Berlín, el presidente de Lituania, Dalia Grybauskaitė, cómo ha cambiado toda esta zona de Berlín, ¿no? La época de la Guerra Fría no existía este monumental complejo, no estaba la cúpula del viejo Parlamento, todavía seguía con las heridas de la Segunda Guerra, y ahora estas nuevas y modernísimas instalaciones junto a la histórica, ¿no? Entonces la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaitė, daba las declaraciones después de reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel. Recordamos que en Alemania canciller y jefe de gobierno. Dice la presidenta de Lituania: creemos que a medida que los canales de comunicación con Rusia necesitan ser asegurados, eso está bien, pero la reunión de hoy no es negocio, de nuevo, como siempre, todavía no. No es significativo hasta ahora lo que estamos iniciando en cuanto a cooperación práctica. La diferencia de opinión expresada en torno a la mesa hoy en día sigue siendo muy grande. Por lo tanto, podemos decir que la única vía de comunicación, pero la cooperación todavía hay que evaluarla. Veremos los resultados de la reunión de hoy. Todo el mundo interesado en preguntar, la siguiente tuvo esta respuesta. El acuerdo europeo-Turquía era necesario, pero es complicado. Era complicado y va a ser complicado de implementar, y sabemos por qué. Y por supuesto, la solución de una ruta, estamos viendo que las nuevas rutas en Europa son de inmigración. Y la apertura fue por una solución parcial. Tenemos que encontrar una respuesta a esta situación muy complicada para toda Europa, y la forma de resolverlo y cómo controlar los flujos de inmigrantes ilegales. La presidenta de Lituania, en la reunión con Rusia, dice:
no se ha vuelto a lo convencional. Creemos que a medida que los canales de comunicación con Rusia se aseguren, pero esta reunión de hoy no fue, todavía no, motivo de progreso. Girbauskati también dijo que un acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía pretende poner fin a la llegada caótica de inmigrantes y refugiados, que era solo una parte de la solución de la crisis debido a las nuevas rutas que estaban abiertas. Obviamente estamos en la Cancillería de China, en Beijing. La vocera de turno es Hua Chuyin. China muy inconforme con el comentario del Reino Unido sobre el mar meridional de China, donde, como saben, está ejerciendo China toda su soberanía, ¿no? Los observadores, las observaciones hechas por el señor Swire están llenas de discriminaciones y perjuicios y han violado gravemente los compromisos adquiridos por Gran Bretaña sobre las cuestiones pertinentes y expresamos nuestro fuerte descontento sobre eso, dijo la vocera. El llamado tensión del Mar del Sur de la China es enteramente un acto de dos hombres acondicionados por Estados Unidos y Filipinas por sus diferentes objetivos políticos. Podemos ver que más de 100.000 barcos pasan por el Mar del Sur de la China cada año y siguen siendo seguros como de costumbre. La única diferencia es que Estados Unidos quiere mover por ahí buques de guerra y aviones de guerra que han aparecido en esta área con demasiada mayor frecuencia y con muy alto perfil. Justo el día antes de ayer, el embajador de Estados Unidos en las Filipinas dijo que Estados Unidos proporcionará a Filipinas con aeronaves de reconocimiento y equipamiento por $42 millones. Todos los hechos demuestran que sí hay una tensión mayor en el Mar del Sur de la China. Estados Unidos empuja y culpa de la dura postura de China sobre el Mar del Sur. Eso es equivalente a llamar blanco a lo negro y confundir la mano izquierda con la mano derecha. Así no se puede negociar de buena fe. En cuanto al arbitraje del Mar del Sur de la China, China ha señalado en repetidas ocasiones que la esencia y el objetivo de lo señalado repetidas veces, el objetivo de las Filipinas es crear un arbitraje internacional sobre el Mar del Sur de la China, y eso equivaldría a negar la soberanía territorial que China tiene sobre las islas Nanshan. Claramente hay un instigador detrás de la escena y de la manipulación política. Y esta es una tecla plagada de problemas que huelen mal. El arbitraje, China no participará, como dijo Wang Yi en una conferencia de prensa. Yo también tengo que subrayar que el arbitraje del Mar del Sur de la China daña severamente la solemnidad de la ONU. Bruselas. El alto comisionado europeo para las inmigraciones, Dimitris Avramopoulos, decía: la Comisión presentará su informe sobre la marcha, la liberalización de un tercer visado para Turquía el 4 de mayo. Con todo, hay que estar alerta y vigilar todo el proceso muy de cerca, sobre todo cuando se trata de garantizar los derechos en condiciones adecuadas para los más vulnerables, es decir, entre los inmigrantes, las mujeres y los niños. El comisario europeo para la migración dijo: Turquía en particular tiene que tomar las medidas necesarias para cumplir con los parámetros restantes de la hoja de ruta de la liberalización de visados a finales de abril, con el objeto de eliminar los requisitos de visado para los nacionales de Turquía a más tardar a finales de junio de 2016. El presidente Juncker era claro como el cristal ayer cuando dijo que he estado en el pasado. No, la liberación de los visados puede ser ofrecida, no, si no se cumplen con todos los puntos a los que hemos hecho referencia. La Unión Europea, en suma, propondrá el 4 de mayo la exención de visado para Turquía si cumple con los requisitos. Un primer informe de la Comisión Europea sobre la aplicación así da estos resultados. Y en Ankara, canciller turco y canciller polaco se reunían en la capital turca. Mevlut Cavusoglu y el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Witold Kaziciowski. Conferencia de prensa conjunta, habla Cavusoglu. Her zaman söylüyorum, bu insanları yaşadığı yerde tatmin etmezseniz o insanları tutamazsınız. Como siempre digo, si no se puede satisfacer a esta persona, se refiere a la masa de inmigrantes, donde viven no pueden mantenerlos allí.
Ellos vendrán a Europa, por lo tanto hay problemas en la liberación de 3 millones de euros que la Unión Europea comprometieron para los inmigrantes provenientes de Siria. Y estoy aquí sin subrayar que este dinero lo comprometieron a los sirios, no a Turquía. Türkiye'nin sorumluluğu değil ki, Avrupa Birliği'nin de daha pragmatik olması lazım. Okul yapılacak, belli standartlar. Este no es el único problema de Turquía. Europa tiene que ser más pragmática. Por ejemplo, hay ciertas normas para construir una escuela. Usted anuncia un contrato y bien, sea turca o sea de otras empresas internacionales, lo consigue. Se puede hacer rápidamente, pero el dinero puede ser utilizado para proyectos de empleo, servicios de salud y otros proyectos creativos. Hay muchos gastos como la entrega de los suministros de alimentos diarios, porque hay que alimentar diariamente a los refugiados. La Agencia de Gestión de Desastres, la Media Luna Turca, que equivale a la Cruz Roja, la Media Luna Turca Roja, y ya gastan dinero para ellos, pero este dinero debe transferirse a instituciones donde hay trastornos. Existe la burocracia también, pero no hay ningún problema en la aplicación del acuerdo de otra manera. Cenevre'de. Türkiye olarak biz muhalefetin Cenevre'de kalması ve müzakerelere devam etmesi konusunda telkinlerimizi sürdürüyoruz. Daha önceki turlarda da aynı şeyi yaptık. İlk defa. Hay una pausa en las conversaciones de paz, pero el hecho de que el régimen sirio está tratando de subestimar el alto del fuego, pero no se ha retirado de las conversaciones, complica las cosas. La oposición se encuentra todavía en Ginebra y en cuanto a Turquía continuamos fomentando la oposición a permanecer en Ginebra y reanudar las conversaciones tal como lo hicimos en las rondas previas. Animamos nada más, la sede de Riad ha comenzado conversaciones. Tenemos que hacer progresos, es un problema humanitario grave. Canciller turco alerta de problemas en la implementación del acuerdo con la Unión Europea y lo acaba de decir claramente. Bueno, esto sobre el clima, sobre la situación, esto es el Ártico, ¿no? Son archivos de Greenpeace y muestra los deshielos. Estos son las planicies del Ártico con los glaciares. Esto fue tomado, la evolución desde 1991 al 2015. Luego las islas del Océano Pacífico y cómo las cosas se han ido alterando, visto desde el punto de vista de un satélite. Son de 2014, también de Greenpeace, cortesía de Greenpeace. Los cambios de temperatura han alterado los paisajes, la meteorología e incluso las costas. Y esto, desde luego, ha generado inconvenientes en todas las latitudes. ¿Qué se logra con todo esto? Vean las fases de mayor calentamiento en el planeta Tierra. Una advertencia sobre las anomalías. Y desde luego, si no estamos prestando atención, si se siguen quemando los bosques, si se sigue actuando contra nuestra querida, contaminada y única, los resultados están a la vista. Hay una próxima ratificación del Acuerdo Climático de París. Se espera que un número sin precedentes de países asistan el 22 de abril a la firma del Acuerdo Histórico Climático adoptado en diciembre pasado en París, en una ceremonia ofrecida por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Está en juego la fauna también, no hay que olvidarla. Más de 130 países han confirmado que van a firmar el Acuerdo de París el primer día en que esté abierto a la firma. Esto superaría el récord anterior de 119 firmas para un día de la apertura en la firma del acuerdo internacional establecido por la Ley del Mar en Montego Bay, que fue en 1982. Además, varios países han indicado informalmente que van a firmar el acuerdo, aumentando el número rápidamente cada semana. Las corrientes que normalmente actuaban de una manera manejable en nuestra querida tierra, ahora tienen consecuencias no manejables. Más de 60 jefes de Estado y de Gobierno asistirán a la ceremonia, François Hollande entre ellos, que demuestra un alto nivel de compromiso con los líderes mundiales para aceptar y aplicar el Acuerdo de París. El acto de la firma marcará el primer paso para asegurar que el Acuerdo de París entre en vigor lo antes posible, y el acuerdo entrará en vigor 30 días después de que al menos 55 países que representan el 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero depositen sus instrumentos de ratificación o de adhesión ante el secretario general. Todos los desastres que están ocurriendo por razones meteorológicas están a la vista en todas las latitudes.
Varios países también han indicado que van a depositar sus instrumentos de ratificación inmediatamente después de la firma del acuerdo. Bueno, París es una era histórica. En la ONU, en Nueva York, secretario general Mogens Lykketoft dice: ahora le doy la palabra a la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud. Margaret Chan dice: el problema mundial de las drogas es una preocupación primordial y una de las principales preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud, agencia de la ONU para la salud. First, drug use can be prevented. El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo y que lastima a sociedades de todas. It is so decided. La Asamblea General de la ONU pide acción internacional para combatir el uso de las drogas ilegales y que sea contundente y rápida. Bueno, eso es Washington. Y la noticia es que, ¿quién era Harriet Tubman? La primera mujer de origen afro que aparecerá en los billetes de dólar en Estados Unidos, la primera en más de un siglo. Esta decisión convertirá a Tubman en la primera mujer en más de un siglo en alguna moneda en curso de Estados Unidos. Nació en 1822 en una plantación de esclavos en Maryland. A los 27 años logró escapar a Pensilvania, uno de los estados libres. Sin embargo, regresó en varias ocasiones a su lugar de nacimiento para rescatar a sus familiares y a otros esclavos. Así fue convirtiéndose en una líder abolicionista antes de la Guerra Civil en Estados Unidos, que finalizó en 1865, con el fin de la esclavitud en todo el territorio nacional. Vi mis manos para asegurarme de que era la misma persona. Ahora era libre, todo era glorioso. Sentí que estaba en el cielo. Fue una de las frases que es recordada en la historia. A la señora Tubman se le reconoce especialmente por haber impulsado la red de rutas de escape clandestinas para el sur a los estados libres del norte durante el siglo XIX. Como consecuencia de las golpizas brutales a las que fue sometida en su infancia, le practicaron una cirugía cerebral para aliviar los dolores de cabeza que experimentaba con regularidad. Murió a los 91 años en la ciudad de Auburn, en Nueva York. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jacob Lew, expresó el año pasado su intención de aumentar la diversidad de género en las figuras que aparecen en los billetes del dólar. En abril de 2005, ¿llegaría la hora de prohibir los billetes preferidos de los criminales? En abril de 2015, un grupo de defensa de la igualdad, llamado Mujeres, propuso que varias candidatas a reemplazar a Jackson, entre las que se encontraba Tubman, aquí en un retrato de la época. También figura la activista de los derechos humanos, Rosa Parks, pionera en el control de la natalidad. En Quito, Ecuador. Saben que lamentablemente tenemos 525 fallecidos, pero 54 personas rescatadas con vida. Eso es el 10%. Eso es un porcentaje bastante alto porque se reaccionó rápidamente y con unos rescatistas que son unos héroes, gente realmente sacrificada, la gratitud en nombre de la patria. A ustedes, los representantes de los medios de comunicación, y a todos los que nos están ya acompañando a través de la pantalla. Insisto, hay etapas, ¿no? Hay las horas críticas en que hay esperanza de vida, pero luego hay cadáveres dentro de los escombros que comienza un proceso de descomposición. En consecuencia, hay que ya tratar esos cadáveres y ya preocuparse más de eso que ver si la remota posibilidad de que si alguien sigue con vida. Todos esos protocolos se están siguiendo. Son los rescatistas, ¿no? Me actualizan las cifras. A otra pregunta, dijo el atribulado presidente. Vea, sí estamos viendo posibilidad de colocar bonos en el mercado internacional, pero se han planificado otras medidas. Hay una reforma tributaria en discusión. Ojalá que nos ponga esto en perspectiva, ¿no? Cuánto problema por aumentar un centavo al tabaco. Y miren las tragedias, o sea, las cosas por las que vale la pena comprometerse, sacrificarse, etc. Pero habrá que tomar, obviamente, medidas temporales frente a la magnitud y lo inesperado de este gasto. Bueno, sí se van haciendo frente a las numerosas represalias y el drama que siempre ocurre en terremotos de estas magnitudes, ¿no? ¿Queda gente viva todavía atrapada? Hay que estar revisando ruina por ruina y tratar de comunicarse con ellos. Desde aquí, como se lo hemos expresado al honorable señor embajador de la Hermana República de Ecuador, nuestras condolencias y solidaridad absoluta con la Hermana República
en estas circunstancias tan dramáticas, ¿no? Y no hay que olvidar que todavía no ha sido desmentida aquello de la teoría del desplazamiento de los continentes, ¿no? No hay que olvidar que el sismo empezó a sentirse en Perú, se reflejó profundamente en Ecuador y se reflejó también en Colombia, ¿no? La teoría del desplazamiento de los continentes, que ha generado algunos pliegues tan importantes como la cordillera de los Andes, todavía tiene su dinámica propia y el resultado dramático es el que está a la vista. En cualquier caso, hacemos votos por la pronta recuperación de la Armada República y somos solidarios con todos aquellos que de alguna manera todavía nos puedan ver en Ecuador, donde teníamos una muy enorme y grata audiencia. En estas circunstancias irregulares no sé cuántos nos estarán viendo allí, pero vaya toda nuestra solidaridad en efectos concretos además, ¿no? Además de la palabra, nuestro equipo fue de los primeros en llegar allá, como fue de los primeros en llegar al problema de Haití, y allá están colaborando los expertos en situaciones como esta, que fueron enviados inmediatamente por hacia la hermana República de Ecuador, por la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, esas son las realidades que tenemos en nuestra querida, contaminada y única. Muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí este dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.